Brembate di Sopra, 2010. Una mancha de sangre microscópica en la ropa de una niña de 13 años inicia la cacería humana más ambiciosa de Europa. Sin sospechosos ni móviles, la ciencia rastreó el ADN de 22.000 personas, desenterrando secretos familiares que llevaban décadas ocultos. ¿Cómo pudo un rastro genético invisible señalar a un hombre que oficialmente no debería haber existido? 26 de noviembre de 2010. Brembate di Sopra, Italia. El termómetro marca 3 grados bajo cero. La oscuridad se ha tragado el pequeño municipio lombardo. Yara Gambiracio, 13 años, sale del polideportivo local tras dejar una grabadora. Su casa está a solo 700 metros. Nunca llega, la búsqueda es inmediata, agotadora, inútil. 3 meses después, el 26 de febrero de 2011, un aficionado al aeromodelismo encuentra un bulto en un campo baldío en Chignolo di Sola, a 10 kilómetros de la desaparición. Los peritos forenses acordonan la zona bajo una lluvia fina. El cuerpo de Yara presenta heridas múltiples. Pero el frío y el tiempo han preservado un dato crucial. En los bordes de la ropa interior de la víctima, los expertos en criminalística hallan una mancha. Es una traza biológica, no pertenece a la niña. La policía científica extrae una cadena de ADN de una pureza asombrosa. Sin embargo, al cotejarla con la base de datos nacional, el sistema arroja un resultado nulo. El dueño de esa sangre no tiene antecedentes, no existe para la justicia. Lo bautizan con un nombre gélido, Ignoto 1. La Fiscalía de Bérgamo toma una decisión sin precedentes en la historia forense mundial. Si el asesino no está en los registros, lo buscarán en la población. Comienza una caza científica milimétrica, una red de arrastre genética que cubrirá todo el valle. Los laboratorios se convierten en búnkeres de alta tecnología. Miles de ciudadanos son citados, un hisopo de algodón en la mejilla, un código de barras, una espera de semanas, la logística es colosal. 18.000 muestras de saliva son procesadas. El objetivo: encontrar un perfil familiar compatible. La investigación se vuelve una obsesión estadística. Tras meses de análisis, los genetistas encuentran un rastro. Un hombre de la zona comparte una compatibilidad genética inusual con Ignoto 1. No es él, pero es un pariente cercano. La genealogía forense se convierte en la única herramienta. Rastrean el árbol familiar durante décadas. Llegan hasta un hombre fallecido en 1999, Giuseppe Guerinoni, un conductor de autobús. Exhuman el cadáver de Guerinoni. El análisis es concluyente. Él es el padre biológico de Ignoto 1. Pero hay un problema insalvable. Sus hijos legítimos no coinciden con la muestra del crimen. La ciencia dicta una realidad incómoda. El asesino es un hijo ilegítimo, un secreto guardado durante 40 años en el seno de una familia rural. Los investigadores cruzan miles de datos, registros de maternidad, antiguas rutas de autobús, rumores de pueblo. El círculo se estrecha sobre una mujer, Esther Arzufi. En 1970 tuvo gemelos. El análisis de su ADN confirma la sospecha. Ella es la madre. Solo falta una pieza, el nombre del hombre que dejó su rastro en aquel campo de Chignolo, 16 de junio de 2014. La policía organiza un control de alcoholemia ficticio en una carretera secundaria. Detienen una furgoneta blanca. El conductor es un albañil de 43 años, sin antecedentes, padre de familia. Se llama Massimo Bossetti. Le piden que sople en el alcoholímetro. No buscan alcohol, buscan sus células epiteliales. El laboratorio trabaja en silencio. Los picos de los electroferogramas suben y bajan en la pantalla del ordenador.
La secuencia de nucleótidos de la saliva de Bossetti se superpone a la de la mancha hallada 3 años antes. La coincidencia es absoluta. El margen de error es de 1 entre miles de billones. Ignoto 1 ya tiene rostro. La ciencia ha hablado. El código genético, ese testigo invisible, ha dictado la sentencia antes de que se abra el juicio. El rastro biológico fue, al final, la coartada que nunca existió. La noticia de la detención de Massimo Bossetti cae sobre la pequeña comunidad de Brembate di Sopra como un mazo. El país entero contempla la imagen de un hombre común, un trabajador de la construcción de ojos claros, siendo escoltado por los carabinieri. Para la opinión pública, el caso está cerrado. Para la justicia, el verdadero desafío técnico y legal no ha hecho más que empezar. En la sala de interrogatorios, Bossetti mantiene una postura que desconcierta a los investigadores, la calma absoluta. Niega conocer a Yara Gambirasio. Niega haber estado en el campo de Chignolo di Sola. Ante la prueba irrefutable del ADN, ofrece una explicación que se convertirá en el pilar de su defensa. Padece de epistaxis frecuente, sangrados nasales crónicos y sugiere que sus herramientas o materiales de trabajo pudieron ser robados o manipulados, trasladando su rastro biológico de forma accidental. Sin embargo, los fiscales no se detienen en la genética. La investigación se expande hacia el rastro digital y físico que el sospechoso dejó aquel 26 de noviembre de 2010. Los peritos informáticos analizan los repetidores de telefonía móvil. ¿Los datos son reveladores? El teléfono de Bossetti se enganchó a la celda de Mapello, la misma que cubría el gimnasio de Yara, a las 17:45 de aquella tarde. Es la última señal antes de que su terminal se apagara o entrara en una zona sin cobertura, justo en la ventana horaria en la que la niña desapareció. Pero hay un elemento visual que obsesiona a los investigadores: las cámaras de seguridad. Tras revisar cientos de horas de grabaciones de empresas y estaciones de servicio cercanas al centro deportivo, los técnicos encuentran un patrón. Una furgoneta blanca, una Iveco Daily con características muy específicas, portaequipajes y detalles en la carrocería, es captada dando vueltas de forma insistente alrededor del gimnasio de Brembate. Los horarios coinciden con la salida de Yara. Tras un análisis exhaustivo de los fotogramas, la conclusión es demoledora: el vehículo es idéntico al de Massimo Bossetti. Mientras la acusación construye su muro de pruebas, surge una grieta científica que la defensa intentará explotar hasta el límite. Durante la revisión de los informes de laboratorio, los abogados de Bossetti detectan una anomalía técnica. El ADN de Ignoto 1 hallado en la ropa de la víctima es perfecto en su cadena nuclear, la que identifica al individuo, pero presenta una ausencia inexplicable de ADN mitocondrial. Es un fenómeno extremadamente inusual en la genética forense. La defensa sostiene que esa inconsistencia invalida la prueba reina. Argumentan que se trata de un ADN sintético o una muestra contaminada en el laboratorio. El caso se transforma en un duelo de peritos a puerta cerrada. La fiscalía responde con contundencia: la degradación del ADN mitocondrial no anula la certeza del nuclear, que tiene una probabilidad de error prácticamente inexistente. Fuera del laboratorio, la presión aumenta. Los investigadores registran la vivienda y el taller de Bossetti. Buscan una conexión directa a un objeto o un trofeo. No encuentran nada evidente, pero los análisis químicos en la furgoneta revelan restos de fibras textiles. Son micropartículas de un tejido compatible con el de las calzas que vestía Yara el día de su muerte. Además, en los pulmones de la niña, la autopsia había revelado la presencia de partículas de cal y polvo de obra, elementos intrínsecos al oficio de Bossetti. El cerco ya no es solo genético, es geográfico, temporal y material.
El buen padre de familia se encuentra en el centro de una red de indicios que parecen converger en un solo punto del mapa. El proceso judicial se prepara para ser uno de los más mediáticos de la historia de Italia, pero mientras los abogados afilan sus argumentos, una pregunta sigue flotando en el aire de Bérgamo: ¿por qué? ¿Qué llevó a un hombre sin antecedentes a cruzarse en el camino de una adolescente que solo regresaba a casa? La fiscalía no se detiene en los restos materiales. Para apuntalar el perfil del acusado, los investigadores se sumergen en las profundidades de su vida privada, rastreando su actividad en el mundo digital. Lo que encuentran en el ordenador doméstico de los Bossetti arroja una sombra inquietante sobre la imagen del buen padre de familia. Los peritos informáticos recuperan búsquedas en el historial del navegador que resultan difíciles de explicar para la defensa. Entre consultas sobre herramientas de construcción y temas cotidianos, aparecen términos de búsqueda recurrentes y específicos relacionados con adolescentes, descripciones físicas de menores y pornografía centrada en edades tempranas. Aunque no son pruebas directas del asesinato, para la acusación representan la huella psicológica, un interés obsesivo que encaja con el perfil de un depredador al acecho. El 3 de julio de 2015 se abre el juicio en el Tribunal de Bérgamo. La expectación es absoluta. Massimo Bossetti entra en la sala con una apariencia impecable, camisa planchada, un bronceado persistente y una actitud desafiante pero serena. Desde el primer momento mantiene una postura inamovible: no soy un asesino. Soy un hombre honesto que ha sido víctima de un error judicial colosal. Sin embargo, la defensa lanza un contraataque que sacude los cimientos del proceso. El abogado Claudio Salvagni pone el foco en las grabaciones de las cámaras de seguridad. Denuncia que el famoso video de la furgoneta blanca dando vueltas alrededor del gimnasio, filtrado a la prensa y utilizado para generar un juicio paralelo en la opinión pública, es, en realidad, un montaje. Salvagni revela un dato demoledor: el video original entregado por los investigadores es una edición de varios fragmentos de distintas cámaras y horarios, creada con fines comunicativos para la prensa. La defensa sostiene que no se puede demostrar fehacientemente que la furgoneta captada en todos los fotogramas sea la misma, ni que la matrícula sea la de Bossetti. El caso, que parecía cerrado con el ADN, empieza a resquebrajarse bajo la presión de las dudas técnicas. Mientras tanto, en la prisión de Biagleno, las conversaciones entre Bossetti y su esposa, Marita Comi, son grabadas en secreto. En esos diálogos, la tensión es palpable. Marita no es la esposa sumisa que espera en silencio. Ella lo interroga, le pide explicaciones sobre dónde estuvo aquella tarde, le recrimina las inconsistencias en sus horarios. Las respuestas de Bossetti son vagas. A menudo se refugia en el olvido o en la rutina del trabajo. No me acuerdo, Marita, ya han pasado años, repite una y otra vez. Fuera de las paredes del tribunal, la ciencia sigue siendo el campo de batalla principal. La defensa solicita repetidamente que se les permita analizar la muestra original de ADN, el famoso rastro hallado en las calzas de Yara. Pero la respuesta de la fiscalía cae como un jarro de agua fría. La muestra de ADN de Ignoto 1 se ha agotado. Ya no queda material genético suficiente para realizar una contrapericia independiente. Este anuncio incendia el debate jurídico. ¿Cómo puede un hombre ser condenado a cadena perpetua basándose en una prueba que la defensa no puede verificar por sí misma? La fiscalía insiste en que los protocolos fueron seguidos a rajatabla y que los resultados iniciales son indiscutibles. Pero el destino de Bossetti no solo depende de lo que ocurrió en el campo de Chignolo di Sola. Depende de la solidez de una cadena de indicios que, aunque numerosos, presentan eslabones que la defensa intenta estirar hasta romperlos. El juicio avanza hacia su fase más crítica, mientras el país entero se pregunta si el hombre sentado en el banquillo es un monstruo que supo ocultarse a plena vista o el protagonista de una de las mayores pesadillas judiciales de la Italia moderna.
El cerco sobre Massimo Bossetti no se limita únicamente al código genético. Mientras la defensa denuncia la imposibilidad de repetir la prueba del ADN, la Fiscalía despliega sobre la mesa del Tribunal de Bérgamo un arsenal de indicios físicos recolectados durante años de investigación microscópica. El juicio se convierte en una batalla de peritos, donde cada fibra y cada partícula de polvo cuenta una historia distinta. Los investigadores presentan una prueba que consideran demoledora: el hallazgo en los pulmones y en la ropa de Yara de micropartículas de metal y esferas de óxido, típicas de un entorno de construcción. Bossetti, albañil de profesión, trabajaba diariamente rodeado de estos materiales. Para la acusación, esto sitúa a la niña en contacto directo con el mundo laboral del acusado. La defensa, sin embargo, contraataca argumentando que Mapello y las zonas colindantes son áreas de intensa actividad industrial y que esas partículas podrían haber llegado a la víctima de 1000 formas distintas en una zona tan urbanizada. Pero el foco se desplaza entonces hacia el interior de la furgoneta de Bossetti. Los análisis forenses revelan que en las calzas de Yara se encontraron fibras sintéticas compatibles con la tapicería de los asientos de una Iveco Daily, el modelo que conducía el acusado. La fiscal Leticia Ruggeri sostiene que la probabilidad de que esas fibras pertenezcan a otro vehículo es infinitesimal. Es, según sus palabras, la firma del sospechoso en la piel de la víctima. La tensión alcanza su punto álgido cuando se analiza el rastro digital. Los registros telefónicos sitúan los teléfonos de Yara y de Bossetti enganchados a la misma celda de telefonía, la de Mapello, a las 18:49 de aquel fatídico 26 de noviembre. Es la última vez que el móvil de la niña emite una señal antes de apagarse para siempre. Bossetti sostiene que estaba en casa, pero no hay pruebas tecnológicas que lo confirmen de manera inequívoca. Su coartada depende de la memoria de su familia, una memoria que el paso del tiempo ha vuelto difusa. En el estrado, el comportamiento de Bossetti sigue siendo un enigma para los criminólogos que siguen el caso. No baja la mirada, no se quiebra. Incluso cuando se proyectan las imágenes del hallazgo del cuerpo en el campo de Chignolo di Sola, su rostro permanece pétreo, una máscara de frialdad que la acusación interpreta como falta de remordimiento y la defensa como la estupefacción de un inocente. El 1 de julio de 2016, tras meses de testimonios y una deliberación que mantiene a Italia en vilo durante más de 10 horas, el tribunal dicta sentencia. El silencio en la sala es sepulcral cuando el juez lee el veredicto: cadena perpetua. Massimo Bossetti escucha las palabras sin inmutarse inicialmente, hasta que la realidad lo golpea y rompe su silencio con un grito que resuena en las paredes del tribunal: no es justo, soy inocente. Sin embargo, el sistema judicial italiano contempla más capítulos. La condena a cadena perpetua no es el final, sino el inicio de una nueva guerra legal. La defensa de Bossetti, lejos de rendirse, prepara un recurso de apelación centrado en lo que ellos llaman el dogma del ADN. Insisten en que un juicio donde la prueba reina no puede ser contrastada es un juicio cojo. Mientras Bossetti es trasladado de nuevo a su celda, ahora como un hombre condenado, las dudas no se disipan en la opinión pública. ¿Es posible que la ciencia, en su afán por dar una respuesta a una sociedad herida, haya cometido un error de interpretación? ¿O es Bossetti un manipulador excepcional que casi logra el crimen perfecto? El caso entra en su fase de apelación, donde la validez de la ciencia forense será puesta a prueba una vez más bajo la lupa de la justicia. La batalla legal se traslada a los tribunales de apelación de Brescia en el verano de 2017. Para Massimo Bossetti, esta no es solo una revisión de su condena, sino su última oportunidad real de desafiar la prueba que lo ha sepultado: el ADN de Ignoto 1. En el estrado, la defensa despliega una estrategia agresiva. Su argumento central se convierte en una sombra que planea sobre toda la sala,
la supuesta anomalía del rastro genético encontrado en las calzas de Yara. Los abogados Claudio Salvagni y Paolo Camporini insisten en que si bien el ADN nuclear identifica a Bossetti, el ADN mitocondrial, el que se hereda por vía materna, no coincide con el del acusado. Es un vacío científico, una paradoja biológica que la defensa califica como un error fatal en la cadena de custodia o en el procesamiento de las muestras. Un hombre no puede ser condenado por medio ADN, claman ante los jueces. Piden, casi con desesperación, que se realice una nueva pericia, un nuevo análisis independiente de las trazas biológicas restantes. Sin embargo, la Fiscalía se mantiene firme. Para el Estado, el ADN nuclear es la huella dactilar definitiva. El mitocondrial, aunque discordante, no invalida la certeza estadística de que el rastro pertenece a Bossetti. El 17 de julio de 2017, tras 15 horas de deliberación, el Tribunal de Apelación dicta su veredicto. La sentencia de primer grado se confirma. Cadena perpetua. Bossetti, que ha pasado el juicio insistiendo en su inocencia y enviando cartas a la prensa, donde se describe como una víctima del sistema, recibe la noticia con la misma mirada fija que ha mantenido durante años. Pero el caso se niega a morir en los archivos judiciales. En octubre de 2018, el Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial de Italia, pone el sello final a la condena. Para la justicia italiana el caso está cerrado. Bossetti es, a todos los efectos legales, el asesino de Yara Gambirasio. Es entonces cuando el documental gira hacia un terreno aún más pantanoso, los restos de la investigación. A pesar de la sentencia firme, surge una controversia que sacude los cimientos del proceso. La defensa descubre que las 54 muestras de ADN que sobraron de la investigación original y que estaban custodiadas en el Hospital San Raffaele de Milán han sido trasladadas a la Oficina de Cuerpos del Delito de Bérgamo. El problema no es el traslado, sino las condiciones del mismo. Los abogados de Bossetti denuncian que ese material genético, la última esperanza para una futura revisión del caso, podría haber sido dañado. Alegan que las muestras no se conservaron a la temperatura necesaria para evitar su degradación, rompiendo la cadena de frío esencial para cualquier contrapericia futura. Se inicia así una guerra de recursos legales por el acceso a esos tubos de ensayo. ¿Se han dejado deteriorar deliberadamente para evitar que la defensa los analice con nuevas tecnologías? ¿O es simplemente el procedimiento estándar de un sistema que ya considera el asunto juzgado? Mientras tanto, en la prisión de Boyate, Bossetti se convierte en un preso modelo, pero nunca deja de proclamar su inocencia. Sus abogados no se detienen y recurren al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mientras solicitan una y otra vez el acceso a los restos biológicos que aún existen. La pregunta sigue en el aire. Si la prueba del ADN es tan sólida como sostiene la Fiscalía, ¿por qué existe tanta resistencia judicial a permitir que la defensa realice su propio análisis independiente sobre lo que queda de Ignoto 1? La sombra de la duda, lejos de disiparse con la condena, se extiende sobre los laboratorios y los despachos de los jueces, mientras el país se pregunta si la verdad quedó realmente escrita en aquel campo de Chignolo di Sola. La batalla por los restos biológicos no es un simple trámite burocrático, es el último frente de una guerra técnica que se traslada de los laboratorios a los despachos de la Fiscalía de Venecia. En 2019, la defensa de Bossetti logra lo que parecía imposible. El Tribunal de Casación autoriza que los peritos de la defensa puedan examinar las muestras custodiadas. Sin embargo, lo que debería haber sido el inicio de una nueva fase de transparencia se convierte en un laberinto de negativas y obstáculos técnicos. Cuando los abogados Claudio Salvagni y Paolo Camporini intentan ejecutar la orden judicial, se encuentran con una respuesta que hiela la sangre de cualquier experto en genética forense. Las muestras ya no están en los congeladores de alta tecnología del Hospital San Raffaele.
El traslado de los 54 tubos de ensayo que contienen el material genético de Ignoto 1 desde Milán hasta la oficina de cuerpos del delito en Bérgamo se realizó sin mantener la cadena de frío. Durante días, el material que decidió el destino de un hombre permaneció a temperatura ambiente en una oficina administrativa. Para la defensa, esto no es un error administrativo, es una sentencia de muerte para la evidencia. El ADN, expuesto al calor y a la humedad, se degrada hasta volverse ilegible. La tensión escala a un nivel institucional sin precedentes. En mayo de 2021, la defensa de Bossetti presenta una denuncia formal contra la fiscal del caso, Letizia Ruggeri. La acusan de fraude procesal y obstaculización de la justicia. Alegan que la fiscal permitió, o incluso ordenó, el traslado de las muestras, sabiendo que esto destruiría la posibilidad de realizar un contraanálisis que pudiera contradecir la versión oficial. El caso toma un giro sísmico en 2023. Un juez de Venecia, tras revisar las actuaciones, ordena que se investigue penalmente a la fiscal Ruggeri. El sistema judicial italiano se ve obligado a mirarse al espejo. ¿Se protegieron las pruebas para garantizar la verdad o se gestionaron para blindar una condena ya obtenida? Mientras tanto, los genetistas forenses debaten en televisión y en revistas especializadas. Algunos sostienen que, incluso degradado, el ADN podría arrojar luz con las nuevas tecnologías de secuenciación masiva que no existían en 2010. Otros, más pesimistas, afirman que lo que queda en esos tubos de ensayo es ahora poco más que ruido biológico, un rastro inservible de lo que una vez fue la prueba reina. En la celda de la prisión de Boyate, Massimo Bossetti sigue escribiendo. Sus cartas, cada vez más cargadas de tecnicismos legales, repiten una y otra vez la misma pregunta que resuena en los pasillos de los tribunales. Si el Estado está tan seguro de que el ADN es suyo, ¿por qué dejar que se pudra en una caja de cartón en lugar de permitir que se vuelva a analizar bajo la mirada de todos? La controversia ya no gira solo sobre la culpabilidad o inocencia de un albañil de Mapello, sino sobre la integridad de todo el aparato judicial italiano. La desaparición de la integridad de las muestras de Ignoto 1 abre una grieta en un caso que se consideraba sellado con hormigón. Y mientras los jueces deciden si la fiscal debe sentarse en el banquillo, el tiempo sigue corriendo en contra de la ciencia. Cada día que pasa, la verdad biológica de lo que ocurrió en aquel campo de Brembate de Sopra se vuelve más borrosa, más esquiva, más oscura. No somos más que susurros en la eternidad. Suscríbete para que tu eco resuene con nosotros. Memento Mori.